cuál es el modelo de restitución de tierras que se está aplicando en Colombia y cómo es, y si este modelo sigue los estándares internacionales, y si al seguir esos estándares internacionales, qué tanto se reconocen las especificidades locales, contextuales, nuestra historia, etcétera. Beira. Muchas gracias, Wilson. Pues el programa de restitución de tierras o la política de restitución de tierras que en la actualidad se está aplicando en Colombia está inscrita en el marco de la reparación a las víctimas y en particular a un tipo específico de víctimas, que son aquellas que han sufrido despojo o desplazamiento forzado, pues, de sus lugares de vida, de existencia. El modelo de reparación, de restitución en este marco de reparación en Colombia sigue los estándares internacionales. En ese sentido, digamos que cumple los mínimos, las exigencias que a través de, pues, todo un proceso de construcción jurídico y político a través de las distintas experiencias de casos de justicia transicional, pues se han establecido como mínimos. Esos estándares lo que buscan es, están centrados en la reparación entendida como restitutio ad integrum, esto es como la restitución del estado anterior al que las víctimas, a la violencia que sufrieron las víctimas. Y digamos que estos estándares internacionales suponen que hubo un estado previo que habría que retomar, un estado previo al conflicto, a la situación de violencia que habría que retomar. En ese sentido, en la política de restitución de tierras en Colombia se supone que lo que se busca restituir es un estado previo de estas víctimas que han perdido sus tierras o que han sido obligados a abandonarlas, y pues que lo que busca es precisamente restituirles las tierras y pues la posición en la que se encontraban antes. Ahora bien, estos estándares, aunque tienen ventajas porque de alguna manera limitan las facultades o limitan las atribuciones que, por ejemplo, un ejecutivo o los agentes que están a cargo de un acuerdo de paz o de unas negociaciones con actores armados puedan llegar a tener. Me explico mejor. En la justicia transicional ha tenido una genealogía particular y digamos que podemos encontrar casos en el pasado en donde, en aras de buscar la reconciliación, en aras de buscar la paz, se pasaban por alto, digamos, por decirlo así, algunos elementos que hoy en día se consideran constitutivos de la justicia transicional, como el derecho a la verdad o el derecho a la reparación. Entonces, estos estándares internacionales que se siguen en la política de restitución de tierras son importantes porque funcionan como límites para el proceso mismo de justicia transicional. Es decir, en la actualidad, la reparación a las víctimas es un eje central, no se puede pasar por alto, y de alguna manera ese estándar internacional, ese mínimo que se requiere, pues de alguna manera protege o blinda este derecho de reparación, en este caso el derecho de restitución de las tierras en los procesos de justicia transicional y en particular en el caso colombiano. El problema, como usted señalaba en su pregunta, es que esos estándares internacionales pues son estándares. Entonces, acuden de alguna manera a un principio de generalidad y nos encontramos con el problema de cómo responder con un criterio muy general a situaciones muy específicas y muy particulares de los contextos de estos países que están adelantando los procesos transicionales. Ese es un reto que tiene la política de restitución y de reparación, no solo en Colombia, sino en cualquier experiencia transicional. Y ese reto, de alguna manera,
El problema que vemos en Colombia es que el estándar internacional precisamente dice hay que restituirle los derechos de propiedad, los derechos sobre la tierra a estas personas que fueron despojadas, que fueron desplazadas forzosamente, pero al mismo tiempo que está firmando este criterio general, un principio de restitución de derechos, empieza a enfrentarse en la aplicación con ciertas limitaciones, como las que hemos podido observar en el tiempo que lleva la aplicación de la política de tierras. Hay muchas zonas del país en donde no se puede garantizar la seguridad a las víctimas para que puedan regresar a sus tierras. En otros casos, así se pueda garantizar la seguridad, hay unas ciertas condiciones sociales y económicas en el campo hoy en día que hacen que, aunque la gente, las víctimas pudieran querer regresar a sus tierras, probablemente no vean opciones atractivas para desarrollar sus planes de vida porque ya, digamos que en las ciudades encuentran un abanico un poco más amplio de posibilidades, y esto tiene que ver con las condiciones propias del campo en Colombia, cómo se desarrolla la vida en el campo con unas grandes dificultades, sin infraestructura, sin apoyos económicos, sin escuelas, sin digamos, un abanico de alternativas que pueda enriquecer y que pueda hacer que las personas consideren que allí hay opciones valiosas para sus propias vidas. Entonces, uno de los retos en la actualidad es cómo, sí, tener este marco de los estándares internacionales para blindar estos derechos, pero por otra parte, atender a una realidad que va más allá o quizás más para acá del reconocimiento de los derechos. De lo que ha dicho me surge una segunda pregunta. Y es que pues la tarea que se tiene que hacer de restitución de derechos es enorme y las exigencias de estos estándares es también bastante grande. ¿Cómo esto va a afectar la institucionalidad colombiana? ¿Qué tanto cambios requiere esto institucionalmente? Y por el otro lado, ¿cuáles son los desafíos de la aplicación de un modelo de restitución como el que se está aplicando en el caso colombiano? Bueno, primero voy a atender como al aspecto institucional. Uno de los objetivos que hoy en día se traza la justicia transicional es la democratización de las sociedades, pero esto en los estándares internacionales y digamos que en el discurso de la justicia transicional hay una tendencia a verlo como la institucionalización de la rule of law, de un estado de derecho, si se quiere, aunque la traducción es problemática, pero digamos que de un conjunto de reglas y de normas que garantizarían que esta sociedad que se encuentra en tránsito hacia la democracia, en un tránsito que busca finalizar el conflicto y construir una paz que no solamente signifique la cesación de ese conflicto, sino que sea que promocione o que ayude a esta construcción de esa sociedad democrática, pues es este establecimiento de estas instituciones democráticas. Ahora, esto no se hace en el aire. En un caso como en el caso colombiano, nosotros tenemos instituciones con muchos problemas, pero tenemos instituciones y además tenemos instituciones que se dice que son democráticas y que de alguna manera responden a una concepción formal y procedimental de la democracia. Entonces nosotros tenemos estas instituciones y por este lado viene la justicia transicional diciendo, bueno, uno de los objetivos de la transición es precisamente instaurar esta rule of law. Nosotros no lo hacemos en el aire, lo hacemos con las instituciones con las que ya funcionamos. Y estas instituciones tienen vicios democráticos, tienen falencias democráticas. Entonces, uno de los retos es en estas situaciones en las que las instituciones han participado, muchas veces han ayudado o han colaborado a que el conflicto se dé,
contamos con esa base institucional, ¿cómo hacemos para transformar esas instituciones? Y quizás aquí hay una limitación si nosotros vemos simplemente que la justicia transicional es esta instauración de estas instituciones democráticas, sin que haya una reforma de órdenes de instituciones económicas o instituciones culturales. Digamos, cuando solamente se piensa en que esto es un problema de instituciones políticas, y que es que hay que instaurar instituciones democráticas o fortalecerlas, esto no se puede hacer si no hay también una reforma en el plano económico, en el plano social y en el plano cultural, especialmente en contextos como el colombiano, en donde hay una fuerte inequidad y una fuerte desigualdad y fuertes problemas de pobreza. Entonces, en esa vía, las instituciones deben ir acompañadas, las instituciones políticas, perdón, esa reforma de las instituciones políticas deben ir acompañadas de una reforma también pensada en esta transición del orden de las instituciones educativas, de las instituciones económicas, de las instituciones culturales. Una última pregunta breve, y es, todas estas reflexiones son jurídicas, pero también filosóficas. Entonces, ¿cuál es, en términos de filosofía política, cómo podemos ver esto, este problema de la restitución de derechos? ¿Cómo se ve esto desde un análisis filosófico que fuese más allá de una cuestión jurídica? Bien, creo que el papel de la filosofía en general es fundamental al discutir este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, en el caso de la justicia transicional ha habido un gran corpus jurídico que se ha construido alrededor de este proceso. Entonces aparece la construcción jurídica de la víctima, aparece la construcción jurídica de un daño, que es, por ejemplo, el daño a la propiedad, el daño a la vida, de su restitución, y ese corpus jurídico se va implantando y se va, digamos que, normalizando, y tiene efectos reales en las personas. Y quizás se reproduce sin que se empiecen a mirar cuáles son las limitaciones y cuáles son los problemas que una normalización de esta construcción en el lenguaje jurídico, que tiene efectos reales en las personas, pueda tener. La filosofía en general tiene un papel crítico y de elucidación de estos problemas. Pero en particular la filosofía política, digamos, la filosofía política tiene la función, el papel, la responsabilidad de pensar la justicia, las cuestiones relativas a la justicia. Y entonces aquí hay dos aristas. Por un lado, digamos que pensemos, vivimos en una situación de injusticia en el mundo, distintos tipos de injusticia, y la filosofía política tendría allí un deber, una responsabilidad de atender a esas circunstancias de injusticia para tratar de reducirlas en lo que sea, en lo más posible. Pero por otro lado, también la realidad de esas injusticias interpela a la filosofía política, y dice, bueno, ustedes ¿cómo van a abordar y desde qué punto se va a reflexionar ¿Vale la pena hablar o pensar la filosofía política como algo que va a pensar la justicia en situaciones ideales? Vamos a seguir preguntándonos qué es una sociedad justa, cuáles son las instituciones justas, o por otro lado tendríamos que revisarnos a nosotros mismos y decir, vamos a partir de unas situaciones de injusticia y quizás plantear esa pregunta por la justicia desde esas mismas circunstancias.